la paracha número 48, paracha Shoftim, que habla acerca de jueces o oficiales. Y la encontramos allí en Devarim o Deuteronomio capítulo 16, verso 8 hasta el 21:9. Esa es la sidra que nos corresponde en este día de Shabbat. Y pues ahí, como ustedes se dan cuenta, yo he compartido toda esta semana algunas apartes, ¿verdad?, de esta sidra. He querido tocar algunos temas, ¿verdad?, entre semana, para ir adelantándonos e ir como nutriendo más acerca de todo lo que nos dice la porción semanal. Pero hoy quise sacar el texto que está ahí en Devarim 18.3, ¿sí? Devarim 18.3. Pareció muy interesante poder compartir con ustedes esta partecita. Dice Devarim 18.3, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo y de los que realicen un degüello, ya sea de toro o de cordero. Darán para el sacerdote el muslo, las quijadas y el buche. ¿Sí? Eso es lo que encontramos allí, en esa parte de la Torah, Devarim 18.3. Vamos a hacer la verajó, ¿verdad?, para estudiar esta parte. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidesh anu b'mivotav v'tzivanu al divrei Torah. Muy bien. Esto lo podemos comparar con lo que dice allí también Vayikra 32-35, ¿sí? Pero en Vayikra 32-35 se habla del derecho que tenía el Cohen a estas partes, pero también a una también muy especial. Y esa parte es la parte de el pecho, ¿sí? El pecho es Hasé, en hebreo, Hasé, y eso significa como lo que se ve más al frente, ¿sí? Más o menos eso es lo que habla esa parte, esa raíz, Hasé, ¿sí? La raíz principal sale de Hasá, y Hasá es un significado más profundo todavía. Dice mirar fijamente, percibir, contemplar, con cierto placer, tener una visión de qué, de escoger, de examinar, de mirar, de predicar, profetizar, revelar, ver y tener visión. Imagínense. ¿Sí? Entonces eso es lo que significa la palabra o la raíz de Hasé, que es Hasá. Eso significa, ¿sí? Se le daba entonces el pecho al Cohen Gadol, ¿sí? Eso era exclusivo del Cohen Gadol. Bien, entonces aquí encontramos, entre muchas de las misbot, estaba la misbah de dar al Cohen el muslo derecho trasero, la mandíbula y estómago del sacrificio, ¿sí? Entonces vamos a ver en profundidad aquí cada una de esas partes. Sí, vamos a ver entonces lo que nos dice allí el verso 3 del capítulo 18 que leímos, y dice así: Hasroa be'achayaim be'achkeba, el muslo, la quijada y el buche, ¿sí? Hasroa be'achayaim be'achkeba, el muslo, la quijada y el buche. Entonces vamos a ver la primera parte, ¿sí? La parte del brazo, la parte de el muslo, que sería Zeroá, y significa brazo estirado hacia afuera, patas delanteras, fuerza, poder, esforzar, brazo, potencia, pudiente, ¿sí? Eso más o menos lo que encontramos ahí como significado de Zeroá, ¿sí? O lo que es la parte del muslo. Allí, digamos, es la parte que de la pierna derecha, perdón, de la parte trasera, ¿sí? Este es el muslo que se le daba allí a los sacerdotes. La parte de Lejí, que es la parte de la quijada, lejista también se traduce como mejilla, ¿sí? Como algo suave, como mejilla, ¿sí? Como suave por su carnosidad, ¿no? Y de aquí, pues obviamente la quijada. Y en la quijada estaba, ¿qué? La lengua,
Tengamos muy en cuenta eso, la lengua, ¿sí? Entonces la parte de la lejí, que es la parte de la quijada, allí encontramos nosotros la parte de la lengua y toda esa carnosidad, ¿sí? Toda esa parte de la mejilla, la carnosidad que hay allí. Y tenemos también la kevá, ¿sí? La kevá, que es la parte del buche, y kevá también se puede traducir como panza, como la panza, como el primer estómago, ¿sí? De los rumiantes. El buche, el cuajar, el estómago, ¿no? Y viene de una raíz que es kavá, ¿sí? Kevá viene de la raíz kavá, que es sacar, excavar, que es calumniar, execrar, apuñalar con palabras, maldecir. Interesante eso, muy interesante. Entonces vamos a estar viendo todas estas partes porque quiero que entremos a profundidad a entender la tarea de los sacerdotes, sobre todo a entender la tarea de los sacerdotes, ¿sí? Porque aquí todo esto está cargado de simbolismo, pero también de mucho significado. El comentario del Jumás dice que los Kohanim reciben estas partes específicas de cada animal doméstico kasher, ¿sí? Que es degollado. Ello no aplica a las ofrendas del templo, o sea, una cosa era las ofrendas del templo que habían que hacer cada una de ellas, por ejemplo, en las festividades, ¿sí? Había que hacer ciertas ofrendas, por ejemplo, en Shabbat había que hacer las ofrendas normales día y noche, de la mañana, de la tarde, y también la de Musad, o la que se adicionaba por el día festivo, que era Shabbat. Y asimismo también las de las demás fiestas. Pero de esas no tenían parte los Kohanim, sino de aquellas que el pueblo ofrecía voluntariamente, ¿sí? Las personas que venían con su ofrenda, ¿verdad? Por algún tipo, y ofrecían voluntariamente. Entonces, dice aquí el Bith Ezra, comentando, y se explica interpretativamente que la designación de estas partes animales como obsequio simboliza el servicio del templo. Entonces vamos a ver en qué aspecto representa el servicio del templo, ¿sí? Entonces tenemos aquí, como recompensa por usar su brazo derecho para degollar ofrendas. Usted sabe que había que usar el brazo para degollar las ofrendas, los animales, ¿verdad? Los Kohanim reciben el muslo derecho, recibían allí el muslo derecho, que es la parte trasera, ¿verdad? Derecha del animal. A cambio de bendecir al pueblo, reciben la quijada o la mandíbula, que incluye la lengua del animal, ¿sí? Entonces, por bendecir al pueblo, porque eso es también otra misbah, que ustedes saben que tienen los sacerdotes, los Kohanim, ¿verdad? De bendecir, decir la Birko HaKohanim. Y tercero, como pago por examinar las entrañas de los animales, ¿sí? Revisando que no tengan defectos descalificadores, reciben el buche o el estómago. El buche o el estómago. Entonces, ya vemos allí, ese es el comentario del Jumás, hablando de estas partes que reciben los sacerdotes. Recordemos que allá en Valliquera se habla también del pecho, ¿sí? Del pecho que recibían sobre todo el Kohen Gadol, ¿sí? Recibía allí el pecho, y esa parte del pecho significa algo muy importante, y ya vimos nosotros que es de mirar, de tener visión, de profetizar, de predicar, de ver, de revelar, ¿no? Entonces era como algo mucho más de responsabilidad, y era de pronto unos dones más especiales que tenía el sumo sacerdote. Muy bien. Entonces vamos a entrar ahora aquí a profundidad, vamos a mirar en profundidad lo que nos quiere enseñar la Torá, con todos estos regalos que reciben los sacerdotes. Vamos a ver entonces, ¿sí? Y recordemos entonces que el Kohen Hagadol, sumo sacerdote, y sus hijos se les daba el pecho, jasé, además de estas otras partes de lo que traía el pueblo voluntariamente, ¿sí? Recordemos eso. Y que ese jasé, pecho, viene de la raíz jasá, que significa mirar fijamente, percibir, contemplar con placer, tener una visión de escoger, examinar, mirar, predicar, profetizar, revelar, ver y tener visión. Entonces aquí el sumo sacerdote, la persona que está a cargo, ¿verdad? Y que podríamos decir es el jefe
tiene que tener estas características. ¿Características de qué? De poder percibir, poder ver hacia el futuro, poder alertar inclusive, ¿no? De todas las cosas que pueden acontecer. Tiene que tener esa visión clara de lo que puede acontecer o no puede acontecer. Tiene que tener de antemano revelación, ¿verdad? De parte del Eterno, no en aspectos que muchas veces para la gente es como difícil o como oscuro. Entonces debe tener esa capacidad, ¿sí? Debe tener esa visión clara, ¿no? De las cosas, ¿no? Porque es la persona que está allí con la responsabilidad de guiar a toda una comunidad, a toda una cajal, por decir así. Entonces, ese es el grado de percepción, ¿verdad?, que debe tener la persona que está a cargo, y el compromiso de revelar, de enseñar, de profetizar, de ser visionario, ¿no? Y obviamente todos estos talentos, podemos decir sobrenaturales, además de los talentos naturales, los dones naturales, debe ponerlo al servicio del pueblo, al servicio de la gente, ¿no? Y al servicio de todos aquellos que deseen acercarse de todo corazón al Dios de Israel. Entonces, mire que esto es una característica que debe tener todos aquellos que están liderando, que están al frente, ¿verdad?, de la Keilah o la Cajal, o aquellos que son Rosh Yeshiva, ¿sí? Personas que tienen a cargo, pues, a otras personas para enseñar. Tienen que tener visión, tienen que tener conocimiento, tienen que saber enseñar, tienen que saber revelar, etcétera, etcétera. Nos dice el libro de los Proverbios, Coelet, capítulo 29, verso 18, dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la Torá. O sea que cuando hay Torá, ¿verdad?, se puede tener cierta percepción, cierta visión, cierta claridad, ¿verdad?, de la vida, y cierta claridad, ¿verdad?, del rumbo que se debe llevar a cabo, ¿sí?, o donde se debe dirigir, ¿verdad?, las personas o asimismo, pues, la comunidad, ¿no? La persona que está al frente tiene que saber para dónde va, ¿sí? Todo, no solamente él, sino también todos los que están a su cargo, ¿sí? Para dónde los quiere llevar, para dónde quiere guiarles, ¿no? Debe tener muy claro esa meta. Dice Malaquías, hablando acerca de esto, Malaquías habla como una radiografía de lo que es el sacerdote en sí, y a mí me gusta mucho porque ahí aclara muchas cosas. Y quise traer este texto porque este texto complementa prácticamente lo que vamos a estar hablando aquí acerca de todas esas partes que se le entregan a los sacerdotes. Malaquías 2:7 dice: pues los labios del sacerdote deben guardar conocimiento y los hombres deben buscar la Torá de su boca, porque él es el mensajero de Adonai Sebaot, o Adonai de los ejércitos. Debe mirar, señalar y enseñar, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con Torah, todo lo que tiene que ver con lo eterno, y todo lo que siempre tiene mayor valor. Entonces, allí nos dice Malaquías 2:7 eso: es mensajero de Adonai Sebaot, de Adonai de los ejércitos, y el pueblo buscará de su boca la Torah. Entonces vemos allí que es una persona conocedora de Torah, una persona que guíe, una persona que ayude al pueblo, ¿sí?, a estar reconciliado con el Eterno, y el Eterno obviamente con el pueblo. Es un mediador allí, ¿verdad?, prácticamente. Eso es lo que nos habla entonces acerca de ese pecho, ¿sí?, de ese pecho, de ese hasaj, ¿sí? Entonces, una persona que pueda percibir, que pueda mirar, que pueda profetizar, que pueda revelar, que pueda ver, que tenga visión. Eso es lo que habla acerca allí de esa parte que se le daba del pecho, el jasé, pecho que se le daba a los kohanim. Muy bien, vamos ahora entonces a ver la parte del muslo derecho, la parte trasera, ¿verdad?, del animal. Por el degüelle, ¿verdad?, el muslo derecho, por el degüelle de los animales representa la acción, representa ahí la acción, ¿sí?, la solicitud, la prestancia para servir de reconciliador entre el pueblo y el Eterno, ¿sí? Es la tarea de procurar la teshuvah shelema, el arrepentimiento perfecto de la persona, y la cercanía que debe procurar ante el Creador. O sea que aquí la persona debe estar presta, el sacerdote debe estar presto,
¿verdad?, a buscar esa reconciliación de la persona con Akadosh Baruj Hu, ¿verdad?, y de Akadosh Baruj Hu con la persona. Entonces, por eso, cuando las personas llevaban allí el animal, él tenía que estar presto, ¿verdad?, a tomar el animal, a mirar que fuera un animal kasher, ¿verdad?, apto, sin ningún defecto, y entonces inmediatamente pasaba al degüello, ¿verdad?, y a toda la ceremonia que había que hacer allí de acuerdo al deseo de la persona que traía el animal, ¿verdad?, si era una ofrenda por pecado, si era una ofrenda de elevación, si era una ofrenda de paz, o si era una ofrenda de gratitud, etcétera. Entonces tenía que estar allí atento y presto, pues, a llevar a cabo esto, porque esto demostraba, ¿verdad?, la preocupación que tenía que la persona estuviera reconciliada y estuviera bien con Akadosh Baruj Hu. Entonces, eso nos habla acerca de la prestancia que debemos tener, ¿no? O sea, la diligencia que debemos tener para hacer que las personas tengan esa reconciliación con el Eterno, ¿sí? Debemos ser muy prestos, muy rápidos, por decir así, ¿verdad? Y poner todo de nuestra parte para llevar a esa persona a reconciliarse con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Para que busque cercanía y para que busque intimidad con nuestro Abba que está en los cielos, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer como personas, como sacerdotes que somos. Dice allí Malaquías 2.5, hablando acerca de esto, ¿sí?, que habla también de las características, ahí mismo, de las características del sacerdote. Dice, mi pacto con él era de vida y paz. O sea que, vean ustedes saben que aquí la idea es que encontremos la paz, ¿sí?, con el Creador. Estemos a paz y cuentas con el Creador, ¿no? ¿Sí? Estemos allí, ¿verdad?, unidos a la vida que Él nos da. Ustedes saben que eso viene a través de la Torah. La Torah es Torah Haim, Torah de vida, ¿sí? Y eso, obviamente, una vez cuando la empezamos a poner en acción, entonces eso nos va a traer vida, nos va a traer paz. Dice, las cuales le di para que me reverenciara. Aquí está hablando el Eterno acerca del sacerdote, ¿sí? Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Entonces, la tarea del Cohen allí y la tarea del sacerdote es traer vida y paz, reconciliar, ¿verdad?, tanto al hombre con Dios como también al hombre consigo mismo y con sus congéneres, ¿sí? Muy importante es una tarea que tiene todo sacerdote. Dice allá Kefas, ¿verdad?, uno de los talmidines adelantados de nuestro santo maestro, allí en su carta, segunda de Kefas 3.9, segunda de Kefas 3.9, dice una parte allí, tomando este pasuk, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la Teshuvah. Ese es el deseo de Akadosh Baruj Hu, ese es el deseo de Boreolam, que todos procedan, ¿verdad?, a la Teshuvah, y debemos nosotros ser solícitos en ello, buscar la forma de que la persona haga Teshuvah y quede en paz con Akadosh Baruj Hu. Y no solamente en paz con Akadosh, Baruj Hu, sino también con todos los demás. La Escritura dice, sigan la paz y sigan la Kedushá, sin la cual nadie, ¿verdad?, dice allí, verá al Adón. Entonces, esa es la tarea que tenemos, ¿verdad?, con solicitud, con prestancia, llevar a cabo esto. Y eso es lo que está hablando acerca de esa primera, o ese regalo que se recibía del muslo derecho. El muslo derecho, entonces, ¿por qué? Por el degüelle del animal, ¿sí? Por hacerlo eso prontamente para que la persona pudiera tener esa reconciliación con el Eterno, ¿verdad?, o esa elevación con el Eterno. Entonces, se nos muestra esta característica, se nos muestra, ¿verdad?, esta cualidad de todos aquellos que son sacerdotes. Deben procurar rápidamente la reconciliación. También el Rashtá, hablando acerca de esto, dice allí en 2 Corintios 5, del 18 al 19, y todo esto procede del Eterno, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías, y nos dio el servicio de la reconciliación. O sea que es una tarea que tenemos, ¿verdad? Y debemos ser solícitos en esa tarea. Buscar la reconciliación de todos los seres humanos, de todas las personas que nos rodean, familia, ¿sí?, con el Creador, ¿sí? A saber que el Eterno estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones al estilo de Pesha, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Tenemos entonces esa tarea de llevar a cabo la reconciliación entre los hombres con el Creador. ¿Sí? Muy importante esto, muy interesante. Muy bien, la otra parte allí que se le entregaba era la quijada, y la quijada contenía la lengua. ¿Sí? Entonces, o sea, se le entregaba la quijada porque tenía la misma de bendecir al pueblo. ¿Sí? Por esa tarea de bendecir al pueblo, nos dice ¿verdad? El comentarista ahí del Jumás, se le entregaba la quijada, y la quijada obviamente contenía la lengua. Y eso nos habla a nosotros de la capacidad que debe tener el sacerdote siempre, la persona enviada por el Eterno. ¿Para qué? Para edificar a las personas, edificar al pueblo, para enseñar al pueblo, ¿sí? Para bendecir al pueblo. ¿Sí? Nos está hablando de esa capacidad, ¿sí? De instruir al pueblo en Torah y Misbot, ¿sí? De hablar siempre la Shon HaTov, o sea, la buena lengua, siempre de estar allí en labios del sacerdote. Hablar lo que es beneficioso para el que escucha. Hablar lo que edifica para el que escucha. ¿Sí? Entonces esa es la tarea del sacerdote. Es la tarea que se nos encomienda. ¿Sí? De levantar a las personas, de ayudar a las personas, de motivar a las personas, de edificarlas. ¿Sí? Entonces, no solamente bendecir, sino también de esa manera poder hacer que las personas vayan ganando estatura espiritual, ¿sí? A través del conocimiento, a través de la instrucción que se les da. ¿Ah? Dice Malaquías 2:6, hablando acerca de esta parte, dice, la Torá de la verdad estaba en su boca, hablando acerca de los sacerdotes. La Torá de la verdad estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios, ¿no? En paz y en rectitud caminaba conmigo y apartaba muchos de la iniquidad. Entonces vean ustedes, la tarea del sacerdote que enseñar la Torá, hablar la verdad con su boca, no hablar ni que se haya iniquidad en nuestros labios, en paz, en rectitud, ¿verdad? Siempre andar y obviamente procurar la paz con todos. Entonces, está hablando aquí una persona que tiene una lengua, ¿verdad? Para bendecida, una lengua bendita, una lengua que sirve para edificar, ayudar, para aconsejar, para dirigir, para instruir. Eso es el sacerdote. Entonces, por eso se le daba allí la quijada, no solamente porque bendijera al pueblo, sino también porque era una persona que lo que hablaba o son cosas buenas, son cosas que ayudan, que fortalecen, que consuelan. Son palabras que levantan, son palabras de esperanza, son palabras de amor. ¿Sí? Entonces, por eso, ahí se le daba la quijada que contenía la lengua. Kefas, por ejemplo, también nos habla acerca de esto, algo muy interesante, y es una tarea que tenemos que hacer, tenemos que procurar, o sea, es algo que tenemos que decidir, porque a veces nos encontramos por ahí con corrillos de gente, entonces hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar, ¿sí? Y Kefas, capítulo 4, primera de Kefas, capítulo 4, verso 11, dice, allí entre otras cosas, dice, el que hable conforme a las palabras del Eterno, ¿sí? Para que en todo sea el Eterno glorificado, ¿sí? El que hable conforme a las palabras del Eterno. Entonces aquí estamos viendo que tenemos que educarnos, tenemos que tomar la decisión de cuando estemos hablando, ¿verdad? Con personas, salga de nosotros palabras de Torah. Salga de nosotros hasta chistes coche, como el que le acabé de introducir a ustedes, empezando, ¿sí? O sea, todo que tenga que ver, ¿verdad?, con asuntos de Torah, todo eso está muy bien, ¿sí? Y que hable palabras de tal manera que el Eterno sea glorificado, ¿sí? Por eso dice, y hable conforme a las palabras del Eterno. ¿Para qué hablamos conforme habla la gente? Ahora, recordemos que hay una misma hermosa, muy hermosa, que es para el día de Shabbat. El día de Shabbat, allí en Isayahu capítulo 58, hablando acerca del día de reposo, dice que no hables tus propias palabras, ¿sí? O sea, que no hablemos nosotros lo que hablamos entre semana,
Entre semana, bueno, tenemos otra forma de hablar porque ya tenemos que lidiar con el mundo, con los negocios, con el trabajo, etcétera, con la familia. Bueno, no, en Shabbat tenemos que tener la terapia de hablar únicamente lo que al Eterno le agrada. Sí, cosas buenas, cosas positivas, testimonios, Torah, enseñanzas. Eso es lo que tenemos que hacer en Shabbat. Y eso es una terapia que tenemos que hacer de tal manera que nos guste, o sea, que quedemos tan deseosos, ¿verdad? De nuestra forma de hablar en día de Shabbat, que podamos prolongar eso los demás días de la semana. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Ahí dice en Isaías 58, vamos a ver si lo encuentro aquí. Isaías 58 es muy hermoso, ¿verdad? De veras. Y es una tarea que uno tiene que proponerse, o sea, uno tiene que tomar esa decisión. En día de Shabbat no hablar otra cosa, sino lo que conviene, lo que edifica, lo que es bueno. Eso está en 58 cerca, sí, 58:13 dice, si retrajeres del día de Shabbat, ¿verdad? Tu pie de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, y lo llamares delicia, el Kadosh, el glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dice ahí, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué quiere decir esto? No, que en Shabbat no hablamos nosotros como solemos hablar entre semanas. O sea, hay que cambiar la forma de hablar, ¿sí? Día de Shabbat. Y eso debe ser una terapia, debe ser una terapia. Entonces, dice allí que si lo hacemos de esa manera, entonces nos deleitaremos, nos gozaremos. ¿Sí? El Eterno nos levantará, o sea, nos edificará. ¿Sí? La estatura espiritual será cada día mucho mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en día de Shabbat. Pero entonces, si podemos prolongar esa terapia para los demás días, sería magnífico, sería una bendición. Pero eso es una decisión, ¿sí? Eso es una decisión, algo que tú tienes que decidir, ¿sí? De que tus palabras sean palabras que edifiquen, palabras que ayuden, palabras que construyan, palabras que consuelen, palabras que traigan esperanza, palabras que promuevan, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Del Eterno. O sea, deben ser así las palabras, ¿no? Entonces, por eso dice allí, ¿qué pasa? Dice, conforme a las palabras. Si vas a hablar, hablas conforme a las palabras del Eterno. ¿Mm? Para que en todo el Eterno sea glorificado. También ahí el Rashtá, en una de sus cartas, 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gen o la gracia del Eterno que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces aquí nosotros tenemos que tener cuidado cómo edificamos a las personas. Debemos darle alimento bueno, sólido. Debemos enseñarles conforme a la Torah, conforme a la verdad, ¿sí? Para que esa persona afirme su corazón en la verdad. Usted sabe que la verdad triunfa por encima de todo, la verdad. Tarde o temprano saldrá a la luz y triunfa, ¿sí? Ante la mentira, ante el engaño, ante la manipulación. Sí, es la verdad la que triunfa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, mirar a ver cómo estamos edificando a las personas y sobre todo si somos líderes, cómo estamos ayudándoles a ellos, ¿verdad? A construir esa casa espiritual, ese edificio espiritual, esa estatura espiritual que cada uno debe tener, ¿no? Entonces, aquí Rastá está diciendo, ya el fundamento está ahí la Torah viviente también es nuestro santo maestro, y de ahí en adelante, ¿verdad? Lo que dijeron los profetas, como dijo nuestro santo maestro, lo que está escrito en la Torah de mí, en los Teilín y en los Neviim, ¿sí? En los salmos y en los profetas, o sea, hay que saber edificar la casa espiritual, ¿sí? Y todo eso se hace dentro del contexto, ¿verdad? Hebreo, dentro del contexto donde fueron reveladas las palabras del Eterno. Y también hablando el Rashtá acerca de lo que edifica, allí en 1 Corintios 3:23 dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces tenemos que tener muy buen discernimiento de que hay cosas que podemos hacer que pueden ser buenas, pero que a la larga no va a edificar. O sea que hay que tener bastante entendimiento en ese aspecto, ¿sí? ¿Sí? Cosas podemos hacer, sí, pero conviene. Podemos hacer, pero glorifican al Eterno. Podemos hacer, sí, pero trae buen testimonio. Podemos hacer, sí, pero fortalece, ¿verdad? La confianza en el Eterno.
Podemos hacer, pero dan buen testimonio de mí. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, pero tenemos que cuestionarnos si las cosas convienen o no convienen, ¿sí? Si van a dañar la imagen del Eterno o no, si van a glorificar al Eterno o no, ¿sí? Si van a dañar la imagen que tenemos como personas, ¿verdad? Que somos luz, que somos sal aquí en la tierra, como personas que tenemos la responsabilidad de traer esa luz de la verdad, de la Torá a las naciones, ¿sí? ¿Será que conviene o no conviene? ¿Sí? Mis actuaciones, mis pensamientos, mis palabras, lo que yo hago, ¿conviene o no conviene? Todo me es ilícito, puedo hacerlo, claro, tengo libertad de hacerlo, pero ¿conviene? ¿Te conviene? ¿Me conviene? ¿Sí? Entonces, todo eso es para que estemos mirándolo y como personas, ¿verdad? Como sacerdotes, podamos nosotros dar lo mejor de nosotros. Podamos mostrar lo mejor del Eterno. Muy bien, ahora la parte de el buche o el estómago era por examinar las entrañas. Ustedes saben que a los animales, ¿verdad? Una vez que se los degollaba, entonces había que abrirlos para ver si tenían o no algún defecto, sí, interno. Externamente podrían estar bien, sí, externamente la apariencia y todo muy bien, perfecto, pero había que abrir el animal y mirarlo, mirar sus partes, mirar sus pulmones, mirar toda la parte del cuajo, toda la parte allí, ¿verdad? Interna, sus órganos, a ver si había enfermedad o no. Si había enfermedad, era declarado trefá, o sea, impuro, o sea, no apto, ¿sí? Pero si no tenía ninguna enfermedad, si no tenía ningún problema, ¿verdad? Entonces era considerado kosher totalmente, kosher, ¿sí? Entonces allí se le entregaba el cuajo, el buche, perdón, o el estómago por examinar las entrañas de los animales, para declararlos, obviamente, kosher. Nos habla de la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, lo que es luz y tiniebla, sagrado y profano, en las personas y en cualquier circunstancia de la vida. Saber señalar lo que es aceptado por el Creador o rechazado. O sea, esa es la capacidad que debe tener el sacerdote, ¿sí? De poder discernir qué es bueno, qué es malo, qué es luz, qué es tiniebla, qué es sagrado, qué es profano. Recuerden que esa es una de las cosas que decimos en Abdalá, cuando estamos haciendo el cierre de Shabbat, ¿sí? Que el Eterno es el que nos da esa capacidad y tenemos que mantener esa capacidad, no solamente para los demás, porque aquí dice que había que abrir el animal y por examinar el animal, si no tenía ninguna enfermedad, si mirar sus entrañas y todo eso y declararlo o bien kosher o no, ¿verdad? Tamit o no, entonces se le daba el buche o el estómago. Pero aquí también es la capacidad que tenemos nosotros de mirar en los demás, ¿verdad? Los problemas que pueden tener, los pecados que pueden tener, ¿sí? Y ayudarles. De eso se trata, ¿sí? Pero para llegar hasta ese punto, algo que me llamó mucho la atención es la ofrenda que tenía que hacer el Cohen Gadol. Vea, el Cohen Gadol tenía que hacer una ofrenda diaria, perdón, dos ofrendas diarias, una a la mañana y una en la tarde. Esa ofrenda se llamaba la ofrenda de Minhat Habitim. Minhat Habitim, ¿sí? Minhat Habitim era una ofrenda diaria que el sumo sacerdote tenía que hacer por sus pecados. O sea, por sus yerros, por sus pecados propios. ¿Ah? Imagínense ustedes. Sí, tenía que hacerlo por la mañana y por la tarde. Consistía en qué? Harina, aceite, sal y todo eso tenía que ser quemado con un puñado de incienso. Y eso lo tenía que hacer el Cohen Gadol para expiar por sus pecados propios. Era la más, por decir, la más barata, la más económica, la ofrenda más económica que podía ofrecer una persona. Y mire que la ofrecía el Cohen Gadol. Y estaba llamado a hacerla todos los días. Y para llevar a cabo la tarea de poder ayudar a los demás, señalarle a los demás el error, sus pecados, sus errores, tenemos primero que todo mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Por eso nuestro Santo Maestro dijo, ¿cómo tú miras la paja? ¿Verdad? Pretendes quitar la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu propio ojo. Entonces,
Vea esa tarea que tenemos, de mirarnos a nosotros. Cuando nos miramos a nosotros, nos analizamos, nos comprendemos, ¿verdad? Asimismo podemos nosotros también ayudar a los demás, analizar a los demás, comprender a los demás. Podemos mostrarles y señalarles lo que es profano, lo que es santo, lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es luz, lo que es tiniebla. Pero eso cuando nosotros mismos hemos hecho ya la tarea. Entonces, mire que eso es algo muy interesante, o sea, muy importante, ¿no? Uh, esa parte de analizar si las partes del animal están buenas o malas, enfermas o no, sí, es lo que tenemos que hacer nosotros, primero con nosotros mismos, para así mismo poder señalarle a las personas, ¿verdad? Si están en luz, si están en tiniebla, si están en alguna transgresión, ¿verdad? O si están haciendo lo correcto, ¿sí? Pero para eso tenemos que ser nosotros sinceros, con nosotros mismos. Ahora, esto no excluye, atención aquí, y eso lo dice el Midrash, de que si una persona está cometiendo los mismos errores que va a señalar, se abstenga. No, al contrario. Hay que señalarlo para uno también caer en la cuenta y hacer la decisión de no faltar también a lo mismo, ¿sí? O sea, no podemos librarnos de esa misma que es señalar, ¿verdad? Si alguno ha cometido una transgresión, un pecado, señalarle de la mejor manera posible, ¿verdad? Y en privado sus errores, sus pecados, ¿sí? Así esté uno también haciendo lo mismo. Aquí nos enseñan los sabios de que hay que hacerlo porque así reforzamos también la decisión nuestra de no cometer eso mismo, ¿sí? Y hay que cumplir la misma. Hay una misma que dice que si tú ves que tu hermano comete un pecado, pues ve tú con él y hazle ver, ¿verdad? A él su pecado, ¿sí? Con misericordia y con verdad, ¿sí? Porque no estamos nosotros exentos de haber cometido o de estar cometiendo el mismo error o el mismo pecado. Entonces, esa es la ofrenda Minja Habitín que tiene que hacer el sumo sacerdote. Y les decía que era la más barata para que el pueblo se diera cuenta que el sumo sacerdote también no estaba exento de cometer el pecado, ¿sí? Y que así como los más pobres del pueblo presentaban las ofrendas más económicas, más simples, así el Cohen Gadol también, ¿verdad? Presentaba, porque era muy valiosa delante del Eterno, esa ofrenda. Era muy valiosa, era demasiado valiosa para el Eterno. Muy bien, entonces allí en Malaquías 2:6 dice allí, e hizo volver a muchos de su iniquidad. Ahora, yo le dije que había traído Malaquías, ¿verdad? Esa parte, porque está hablando acerca de las tareas del sacerdote, de la obligación que tiene el sacerdote, del servicio que tiene que hacer el sacerdote. Entonces dice aquí, e hizo volver a muchos de su iniquidad. ¿Pero por qué? Porque siempre debe tener esa capacidad, primero de juzgar sus actos, sus pensamientos, sus palabras, sus deseos, sus motivaciones, para después ahí sí que poder también ayudar a los demás, mostrarles el camino a seguir y señalarles, ¿verdad?, lo malo o lo bueno, ¿verdad?, que están haciendo. Dice Romanos 3:20, y aquí es importante, ¿verdad?, que la persona que hace eso tenga conocimiento de Torah. O sea, es importante que la persona sepa lo que la Torah habla acerca de las mitzvot, acerca de las mitzvot lotase, las mitzvot tasé, ¿verdad?, y todo lo que eso implica, ¿no?, para poder señalar y poder guiar al pueblo. Dice allí Romanos 3, o la carta a los de Italia 3:20, dice, porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Me pongo ya a pensar qué será de las personas que desprecian la Torah, que dicen que la Torah ya pasó, que eso ya pasó de moda. Entonces, ¿cómo van a saber lo que es bueno y lo que es malo? Si la Torah lo está señalando. El Rashtay está diciendo, porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Entonces, no puede uno únicamente valerse de su conciencia. Obviamente tenemos una conciencia allí que nos defiende o nos acusa delante del Eterno. ¿Sí? Cada uno tiene ese sello divino. Pero hay que conocer, ¿verdad?, qué es lo que le agrada al Eterno y qué es lo que le desagrada al Eterno. Y eso nos lo da la Torah, conocimiento de la Torah. Entonces la persona tiene que ser la persona que sepa Torah y que pueda, con la Torah, ¿verdad?, mostrarle el pecado a los demás, el hierro a los demás, ¿sí? Dice la Escritura, con misericordia y con verdad. Y la Torah es la Torah Emet, la Torah de la verdad.
Y, y aquí, obviamente, está hablando acerca de toda la comunidad en sí, la comunidad que a través de nuestro Santo Maestro se fue levantando, y las comunidades emergentes en ese entonces. Le dice en la carta a los de Italia 15:14, les dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Sí? O sea que tenía, les daba ese voto de confianza de que tenía el conocimiento suficiente para que ellos pudieran amonestarse los unos con los otros. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, llamarse la atención los unos con los otros. Y eso es una tarea que tenemos cuando tenemos amistades, personas que guardan Torah, con las cuales nos reunimos. Tenemos la obligación, ¿verdad?, de amonestar y alentar a seguir adelante. Amonestar, señalar y seguir adelante, ¿sí? Creciendo todos juntos. Entonces, mis amados, esto es lo que encontramos allí en esta paracha, cosas tan interesantes, ¿verdad? Esos regalos que recibía allí el sacerdote por los sacrificios que hacían, ¿no? Entonces, ya vimos nosotros que esos sacrificios, ¿en qué consistían? Para el sumo sacerdote, uno adicional, que era la parte del pecho, ¿sí? Ya saben ustedes. Y para el resto, había que dar el muslo trasero, la mandíbula y el estómago en los sacrificios. Y ese es el significado más o menos que podemos nosotros extractar acerca de todas estas partes, ¿sí? Y de la necesidad que tenemos nosotros de comprender nuestra tarea como sacerdotes, ¿verdad? Como guías del pueblo, como personas que estamos allí a la vanguardia, ¿verdad? Ayudando a otros a que puedan crecer espiritualmente, hacer crecer ese hombre, esa mujer espiritual en los demás. ¿De acuerdo? Entonces, que el Eterno nos ayude en esa tarea, que podamos comprender, ¿verdad?, todo esto a profundidad y podamos tomar, como se dice, la responsabilidad que se merece para que en todo sea el Eterno glorificado. Y que de esta manera, construyendo, ¿verdad?, la paz, la reconciliación del hombre con el Eterno y del Eterno con el hombre, ¿verdad?, podamos adelantar la venida de nuestro Santo Maestro, que sea pronto y en nuestros días. Amén, ve amén. Amén.